Hermanos, buenas noches. Esperando que los demás hermanos lleguen a tiempo, los felicito porque muchos de ustedes han llegado temprano. El día de hoy vamos a ver un tema que para mí siempre ha sido interesante y apasionante, que es la escatología bíblica. O sea, cómo se van a ir cumpliendo las profecías hasta al final de la creación actual, ¿no? Lo importante e interesante es que todas las profecías que han habido desde el Antiguo Testamento, todas se han cumplido. Así que estas también se van a cumplir. Crea la gente lo que cree. Eso, así que tal que si nos ponemos de pie para poder entregarle este tiempo a Dios. Padre Santo, bendito Dios, nos presentamos esta noche ante ti en el nombre de Jesús, Señor, para darte gracias por este tiempo especial, para pedirte que a través de tu siervo, el pastor Nicolás García, nos instruyas, Dios, en estos temas tan importantes, que el mundo no le dé importancia, Señor, pero que nosotros, los que creemos en ti y en Hijo Jesucristo, sabemos que se van a dar. Por eso necesitamos saber, Señor, qué es lo que tú tienes planeado para la humanidad en el futuro. Te pedimos que tu Santo Espíritu selle en nuestro corazón estas palabras y las utilice, Señor, no solo para transmitirlas correctamente, sino para poner en nosotros temor y temblor, Señor. Cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra santidad, cuidar nuestra unidad como iglesia, para hacer luz y sal, Señor, a todas las personas que están. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hermano pastor. Ok. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es una bendición poder estar aquí en esta noche con el propósito justamente de tocar un tema tan apasionante como es el de la escatología bíblica, ¿verdad? A mí me gustaría que ustedes, a lo largo de toda la reunión, se sientan con libertad para poder hacer preguntas si quieren. Ahora, yo voy a dar una semblanza, una sinopsis, un resumen breve de los acontecimientos finales. Eso significa la escatología bíblica. Significa los acontecimientos del fin. ¿Okay? La escatología son los acontecimientos del fin. Y para comenzar en esta tarde yo quiero que abramos la Biblia por 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3. Es muy interesante este capítulo porque plantea justamente la escatología bíblica, plantea los acontecimientos del fin. Vamos a leerlo y quiero que presten mucha atención porque de verdad que es un pasaje hermoso. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, es decir, según sus propios deseos, ¿ok? Y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está la promesa de su venida? No digo Jesús que iba a volver, ¿ok? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos, dice Pedro, ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, es decir, la palabra de Dios. Puede cerrar, mi hermano, puede cerrar la puerta un poco para que dejemos de escuchar esa sirena. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, escuchen bien, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán, en el original significa dejarán de ser, con grande estruendo, es decir, una gran explosión, y los elementos, los planetas, las estrellas, ardiendo, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Escuchen bien, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles y en paz. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, tenemos aquí una semblanza de una serie de acontecimientos que todavía no se han dado. Son acontecimientos futuros que están profetizados, que han de suceder, y como decía el pastor Salvador hace un momento, si todas las demás profecías que están en la Biblia se han cumplido, estas que quedan por cumplirse también se van a cumplir. Porque sabemos que lo que Dios dice, eso se cumple, ¿verdad? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor en Mateo, ¿verdad? 24:35. Por tanto, las palabras de Dios se van a cumplir. Va a llegar un día en el que todo lo que nosotros conocemos como mundo dejará de ser. La tierra y todas las cosas que en ella hay, serán quemadas. Y los elementos, las estrellas, los planetas, las galaxias, se fundirán, dejarán de ser con un gran estruendo. Todas estas cosas van a suceder. Pero cuando estas cosas sucedan, nosotros como Iglesia de Jesucristo no estaremos aquí, porque hay un orden en todas las cosas. Y si nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta de que hay multitud de pasajes que nos dicen cómo va a ser el orden correcto en el que van a suceder. Vamos a ir a Mateo capítulo 24, donde vamos a leer otra porción de las Escrituras. Hoy vamos a mover la Biblia, vamos a ver muchos pasajes bíblicos, así que pónganse las pilas. Si no tienen facilidad para encontrar los pasajes, no se preocupen, dejen de buscar en la Biblia, apúntenlos y después con más tranquilidad los buscan en casa, ¿ok? Yo les prometo que no les voy a leer nada que no esté en la palabra. Mateo capítulo 24, versículo 36. Miren, ahí dice el Señor, pero del día y la hora, ¿qué dice? Nadie sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Por tanto, ¿cuándo va a suceder? No lo sabemos. Han sido muchos los que han puesto fechas y todos se han equivocado. Los apóstoles creían que el Señor iba a volver en su propio tiempo. Por eso vendieron las propiedades y lo vendieron todo y después se quedaron
sin nada y pasaron hambre porque el Señor no vino cuando ellos pensaban que iba a venir. Pero el Señor va a venir. ¿Ok? Ahora miren, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, como en los días de Noé, donde cada cual hacía lo que bien le parecía, donde cada cual iba a lo suyo y nadie se interesaba por saber de Dios ni por saber nada más. ¿Ok? ¿Ustedes creen que más o menos estamos viviendo como en los días de Noé o no? ¿Verdad? Hoy en día son muy pocos los que de verdad se interesan por las cosas de Dios. La mayoría va a lo suyo, no quiere saber nada. Vive su vida como si no hubiera un Dios, como si no fuera a haber un juicio. Pero hay un Dios y habrá un juicio. Por eso es muy importante que nosotros estemos siempre apercibidos. ¿Ok? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Dice, entonces, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, llegará un día en el que mucha gente va a desaparecer. A eso es a lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Vamos a ver algunos pasajes ahora que nos hablan del arrebatamiento. Pero primero estamos hablando de los días de la preparación. Se está preparando todas las cosas que estaban profetizadas, que habían que suceder antes de que el Señor viniera, que están sucediendo ya. Estamos ya en los días de la preparación. Y en cualquier momento el Señor Jesús puede venir a por su iglesia. Cuando lo hagan, unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Tú de quién quieres ser? ¿De los que se vayan con el Señor o de los que se queden aquí? Bueno, para ayudar a la iglesia a elegir, solamente les diré que los que se queden aquí lo van a pasar muy, pero que muy mal. Mientras que los que se vayan con el Señor lo van a pasar muy, pero que muy bien. ¿Eso les ayuda o no? ¿Verdad? Así que fíjense que dice, pero sabed esto, versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, ¿qué dice? Velaría y no dejaría minar su casa, ¿verdad? Si un ladrón te dice, voy a ir a las 10 de la noche a robarte, te prepara, ¿verdad? Coges un buen garrote, te pones detrás de la puerta, y cuando entre, dice, te voy a poner una sonrisa preciosa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿verdad? Y esto es importante, pero estamos en los días de la preparación. Y en los días de la preparación, una de las cosas que habían de suceder es que iba a haber un aumento de los falsos profetas. Por eso, aquí vemos en el capítulo 24, por ejemplo, dice, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra Cristo? Mensajero no. Cristo significa ungido. Es la misma palabra, Cristo es griego. En hebreo sería Mesías. Y ambas, Mesías y Cristo, significan ungidos. El ungido de Jehová. El ungido de Dios. Ahora, cuando Cristo dice aquí que se levantarán falsos cristos, ¿qué está diciendo el Señor? Que se levantarán falsos ungidos. ¿Quién quiere la unción? ¿Verdad? ¿Quién quiere la unción? Ay, Roberto quiere la unción. Entonces, la palabra de Dios dice que todos los cristianos tenemos la unción del Santo.
Todos los cristianos tenemos la unción de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Por tanto, no necesitamos ningún Cristo, ningún falso Cristo que venga a darnos una unción especial, porque no la necesitamos. Tenemos la unción de Dios. Y primera de Juan 2:20 y 2:27 lo dice claramente. Pero se levantarán falsos cristos. Y esta es una señal de los últimos tiempos. Pablo también dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5, que muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo endurecida, cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está anunciando cosas que sucederían al final de los tiempos. Se levantarán falsos cristos. Bueno, yo tengo aquí un montón de pasajes. Los que quieran, después pueden entrar en la página web y descargar un estudio que se titula Resumen de los últimos días o Resumen escatológico. Está claro que el enemigo no le gusta que hagamos estas cosas, pero nosotros vamos a seguir. Amén. Bien, otra de las cosas que iban a suceder en la preparación de los tiempos era que el amor de muchos se enfriaría por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará, y eso está escrito en varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, aquí en el versículo 12 de Mateo 24 dice: por haberse, fíjense el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por tanto, el enfriamiento del amor y del afecto familiar es una de las señales que se iban a producir en los últimos tiempos, antes de que el Señor venga a por su iglesia. El aumento del delito. Fíjense, por ejemplo, Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3. Vamos a leerlo a partir del versículo 1. Fíjense lo que dice ahí la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en tiempos peligrosos? Sí. ¿Verdad? En una semana que hemos estado mi esposa y yo en Monterrey, en México, en una semana asesinaron a 22 personas. A 2 personas las mataron en un restaurante donde íbamos a comer. Pasamos de largo porque les dije que no teníamos hambre. Y esa misma noche mataron a 2 personas y le pegaron 3 tiros en la espalda a otra persona que quedó mal herida y estaba ingresada en el hospital muy grave. No sabemos si habrá sobrevivido o no. Pero vivimos tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. ¿Saben lo que significa esto de sin afecto natural? Que los hombres se volverán a los hombres y las mujeres a las mujeres. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. ¿Ustedes creen que hay personas así en estos días? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Hay personas así o no? Y además dice que tendrán la apariencia de piedad, pero habrán negado la eficacia de ella. ¿Sabe lo que significa esto? Que habrá gente que parecerá cristiana, parecerá que sirven a Dios, que son gente piadosa, pero realmente habrán negado la eficacia
de la piedad. Es decir, no creerán en la piedad, no creerán en la fe, no creerán en Dios. Aparentan creer en Dios, pero en realidad lo que hacen es negocio con Dios. ¿Ustedes creen que estas cosas pasan en la actualidad? ¿Verdad? Por tanto, los tiempos de preparación ya se están dando en nuestros días. No es algo que tengamos que esperar mucho. El aumento de guerras, hambres, terremotos. Yo creo que todo esto, si nosotros analizamos las noticias que se han dado en los últimos tiempos, realmente ha habido un aumento enorme en terremotos, un aumento enorme en hambres, guerras. Ustedes saben que hay más de 600 guerras ahora mismo en el mundo. Lo que pasa es que nos mantienen manipulados con la información. Solo nos enteramos de lo que ellos quieren que nos enteremos. Pero ahora mismo en el mundo hay más de 600 guerras. Todas ellas, todas, son promovidas por las mismas personas. Cuando un país está tranquilo, pero tiene algo que le interesa a ellos, cogen, mandan allá un grupo de mercenarios, se disfrazan de las mismos ellos y ponen a una tribu en contra de otra. Los enfrentan y después ellos les venden armas a un lado y les venden armas al otro y los mantienen peleándose, matándose unos a otros mientras ellos saquean y roban los bienes del pueblo. Eso está ocurriendo en muchísimos países ahora mismo. Es parte de la preparatoria de los tiempos finales. Apostasía. Perdón, ¿qué diferencia hay en estas señales con los tiempos de antes cuando los discípulos vendieron Nunca había estas señales generalizadas, las había localizadas. Es decir, había terremotos en un lugar concreto. Ahora mismo están sucediendo en multitud de sitios al mismo tiempo. Antes habían guerras localizadas, ahora las guerras se están haciendo a la carta. ¿Qué nos interesa? ¿El petróleo de Siria? Vamos a ir a Siria. Vamos a decir que el gobierno está matando a la población. Vamos a fabricar un vídeo que parezca que los niños se están muriendo porque el gobierno le está tirando armas químicas. Todo eso es falso. Periodistas independientes que están en Siria lo están diciendo y en internet pueden ver los vídeos. ¿Cómo son vídeos falsos? Pero nos llegan y todo el mundo se raja las vestiduras diciendo hay que ver lo que están haciendo en Siria. Pero lo que están haciendo en Siria lo están haciendo los mismos que le venden armas a Siria. Los mismos que no les interesa que Siria sea un país tranquilo. Porque mientras que ellos están bombardeando Siria, después, cuando haya que reconstruirla, sus propias empresas son las que la van a reconstruir. Y mientras que se reconstruye y no se reconstruye, ellos se hacen cargo del petróleo que hay en Siria. Y tienen acceso al Mediterráneo y le viene muy bien a Estados Unidos, a Francia y a algunos países europeos. Entonces, estas cosas están sucediendo y forman parte de los acontecimientos finales. Cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Guerra Fría, ¿podríamos decir también que estos acontecimientos se podían basarse en esos tiempos? Perdón, que cuando sucedió la Primera Guerra Mundial, la Segunda y la Guerra Fría que ahí se quedó, ¿podríamos decir también que se podían acontecer estos hechos de la palabra? Bueno, la Primera Guerra Mundial obedeció realmente a lo mismo que estamos hablando. Después de la Primera Guerra Mundial se fundó las Naciones Unidas, supuestamente para que no hubiera más guerra mundial. Sin embargo, se sabe que la Segunda Guerra Mundial fue orquestada por los mismos capitalistas que manejan todo el global. Pero en aquella época, a pesar de que era una guerra mundial, hubo países que no sintieron nada. Hay otras señales que no se estaban dando. La maldad no estaba tan avanzada. Hoy en día hay cosas que si hubieran sucedido hace 20 años, bueno, todos nos hubiéramos tirado de los pelos. Por ponerles un ejemplo, hoy en día a niños de 5 años les están enseñando en los colegios que se tienen que masturbar para conocer sus cuerpos y que tienen que tocarse unos a otros.
para que de esa manera descubran si les gustan los niños o las niñas. A niños de 5 años. Hace 20 años, si alguien hubiera propuesto algo así, lo hubiera metido preso por corrupción de menores. Hoy está sucediendo precisamente porque las Naciones Unidas están implantando la ideología de género a la fuerza. Todas estas cosas son señales de los acontecimientos finales. Es decir, esto no estaba ocurriendo entonces, está ocurriendo en nuestros días. La perversión que vemos hoy en día en televisión y que vemos, bueno, en internet, es terrible. Hoy cualquier niño con 7 años ya tiene un móvil con conexión a internet. A los 10 años ya está ese niño harto de ver pornografía y harto de matar gente con los videojuegos. ¿Qué pasa cuando un niño ha sido adoctrinado de esa manera? Se insensibiliza. Es fácilmente manipulable. Y es lo que le interesa a las élites, que la gente sea manipulable. ¿Por qué quieren que la gente se confunda de si son hombres o mujeres y tal? ¿Qué intencionalidad? Aparte de los intereses económicos que eso conlleva, se trata de confundir a la gente. Alguien confundido no va a luchar contra el poder, se va a someter al poder. Entonces, todo esto son señales de los acontecimientos. Y si hablamos de la apostasía, ¿qué me dicen de lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias? Muchas iglesias no son iglesias, son grupos que comercian con la fe de la gente. Pero todo esto ya estaba profetizado. Cuando vamos a segunda de Pedro, por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, escuchen bien, hubo, pasado. Como habrá entre vosotros, habrá, futuro, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es decir, esto es algo que nunca como hoy se está dando en todo el mundo. Multitud de personas están siendo confundidas en la fe. Se les están enseñando verdaderas herejías. Están haciendo comercio de la fe. Esto no hace falta que abundemos mucho porque ustedes lo saben perfectamente. Nunca como ahora se ha apostatado tanto. Otra de las cuestiones que tenemos que ver es persecución contra el pueblo de Dios. Y esto es algo que lo estamos viendo. Como yo decía el otro día, hoy yo puedo hablar de lo que quiera. En cualquier instituto, cualquier universidad, en internet, yo puedo hablar libremente de lo que quiera. De filosofía, por muy absurda que sea. Yo digo que soy un huevo frito y todo el mundo me aplaude. Ahora digo que soy cristiano, que soy discípulo de Jesús y me tiran piedras. Se puede ser cualquier cosa, no importa lo loco que tú quieras ser, pero no te permiten ser cristiano. Es un signo de los tiempos que nos ha tocado vivir. Estamos en tiempos de apostasía y en tiempos de persecución. Y es algo que ya estaba profetizado. El Señor Jesús dijo que si a Él le habían perseguido, también a nosotros nos perseguirían. Y esto es así. Juan 15, del 18 al 20. Mateo 10, del 22 al 23. Bien, cuando todo eso se esté dando, la palabra de Dios habla del arrebatamiento.
Es decir, que Cristo vendrá un día por sorpresa para recoger a su iglesia. La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículos del 16 en adelante. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 en adelante dice: porque el Señor mismo, es decir, Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel, por eso los testigos de Jehová que no entienden la Biblia se equivocan y dicen que Cristo es el arcángel Miguel. Oiga, no, aquí está diciendo que vendrá con voz de arcángel, con una voz poderosa, pero está diciendo que es el Señor mismo, ¿ok? No que el arcángel, no, con voz de arcángel, que es diferente, ¿ok? Es como si yo digo, el hermano Jorge tiene voz de barítono. Estoy refiriéndome a su voz, pero la voz de Jorge. No estoy hablando ahora de ¿cómo se llama este español? ¿Cómo se llama? Carreras o el otro, ¿no? Rápido conmigo. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, lo primero que va a suceder cuando Cristo venga es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, es decir, los que estemos vivos en ese momento, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice ahí? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice la palabra de Dios que seremos arrebatados, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo entonces que hay algunos que dicen que no? Porque hay gente que dice que eso del arrebatamiento es una invención. Mire, usted tiene una Biblia, usted ha leído 1 de Tesalonicenses, este versículo 17 del capítulo 4. Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice ahí, alentaos los unos a los otros con estas palabras, ¿verdad? Esto significa que la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes de que llegue ese tiempo del que habla la Biblia, en el que aquí en la tierra estará gobernando el anticristo. Ahora hablaremos de eso. Y aquí van a suceder muchas cosas terribles. Pero nosotros ya habremos sido arrebatados antes. Vamos a seguir leyendo. Capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, vosotros no estáis en tiniebla, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? Que me gusta este versículo bíblico. Me encanta. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Amén. Miren, la gran tribulación no es para la iglesia.
La gran tribulación es para castigar a Israel por su rebeldía y a las naciones que rechazaron a Cristo, es decir, a los incrédulos. Ellos tendrán que pasar por la gran tribulación, pero Pablo dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por tanto, la gran tribulación no es para nosotros. Nosotros no pasaremos por la gran tribulación. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice: por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Es decir, nosotros que guardamos la palabra de Dios, los que cumplimos con la voluntad de Dios, no pasaremos por la gran tribulación. Seremos guardados de esa hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Lo único que tenemos que preguntarnos es si nosotros guardamos la palabra. Algunos la guardan, también que después no lo encuentran para ir al culto, pero no se refiere a eso. Guardarla significa ponerla por obra, ¿ok? No es guardarla, sino ponerla por obra. De manera que tenemos que las señales preparatorias ya se están dando en nuestro día. Y para que el Señor Jesús venga, todo lo que se tenía que dar ya se ha dado. Cristo puede venir en cualquier momento. Y nosotros desapareceríamos de aquí. Seríamos arrebatados, seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos e iríamos con el Señor. Solamente se quedarían aquí aquellos cristianos que no están guardando la palabra de Dios. Porque dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, versículo 14, que sin santidad nadie verá a Dios. ¿Verdad? Por tanto, cuando Cristo venga y Él nos llame con esa voz de arcángel, cuando haga sonar la trompeta de Dios, algunos no se van a enterar. Pero nosotros que nos enteraremos, ¡plaf!, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos iremos con el Señor para estar con Él en la tierra. Los otros se quedarán aquí y serán conscientes de todo lo que va a pasar en esta tierra, porque son cristianos, aunque han sido malos cristianos, y por ser malos cristianos y no vivir en santidad se quedarán aquí y tendrán que sufrir la gran tribulación, un periodo de prueba terrible que ha de venir. Ahora vamos a hablar de eso, pero escuchen bien. Cristo murió para que nosotros no tuviéramos que ser castigados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a ver un pasaje que es muy importante. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Jeremías, capítulo 30, versículo 7. Ahí dice: oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella serán librados. Concretamente serán librados 144.000, 12.000 de cada una de las tribus. El resto perecerá bajo la persecución del anticristo. Por tanto, el arrebatamiento nos librará a nosotros de pasar por el periodo de la gran tribulación. Seremos librados porque estamos esperando ese momento en que Cristo venga a por su iglesia. Ahora, vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo desde el 1 en adelante. Ahí dice la palabra, 2 de Tesalonicenses 2:1, dice: pero
respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis por espíritu, ni por carta, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, en tiempo de Pablo, la iglesia de Tesalónica estaba también muy expectante de la venida del Señor. Y ellos estaban recibiendo profecías, palabras. El Señor dice que Él va a venir de un momento a otro. Arrepentidos, pecadores. Y había algunos que enviaban cartas a las iglesias. He tenido una revelación y he soñado y Dios me ha dicho que advierta a la iglesia que Él está pronto por llegar y que aquel que no haga esto y aquello, pues... Pablo le dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, ni por espíritu. Nadie, dice ahí, os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya hemos hablado de que hoy en día esta es una señal que ya se está cumpliendo ampliamente. Por tanto, la apostasía es una de las señales ya evidentes. Y además, otra de las cosas que tienen que suceder antes de que Cristo regrese a poner, digamos, a establecer su reino aquí en la tierra, es que dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, ¿ok? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Miren, una de las cosas que tenemos que entender sobre el anticristo es que la palabra anticristo no significa solamente el que lucha contra Cristo. Anticristo es aquel que se pone en el lugar de Cristo, el que lo suplanta. ¿Ok? Y esto es lo que hace el espíritu del anticristo. Por eso todo aquel que hoy en día dice, porque el que necesita unción, yo le doy la unción, se está poniendo en el lugar de Cristo. Porque Cristo es quien nos da a nosotros la unción. La unción es el Espíritu Santo. Y nadie te puede dar el Espíritu Santo sino Cristo. Cuando tú crees en Él, tú recibes al Espíritu Santo. Él es la unción. La unción era el símbolo del Espíritu Santo. Pero ya nosotros no necesitamos un símbolo. Tenemos al propio Espíritu Santo. Pablo dice que somos templos del Espíritu de Dios. ¿Es verdad? 1 Corintios 3:16, 1 Corintios 6:19. Somos templo del Espíritu Santo. Por tanto, no necesitamos ninguna unción. Ya tenemos la unción. 1 Juan 2:20, 1 Juan 2:27. Pero mire, aquí se nos hablan de señales. El hijo de perdición, el anticristo, es justamente todo lo opuesto a Cristo. Así como Cristo es el Hijo de Dios, el anticristo va a ser un hombre perverso, terrible. Va a encarnar el mal en todas sus facetas. Va a representar realmente al diablo, al falso, al padre de mentiras. De hecho, va a conseguir engañar a mucha gente. El mundo entero le va a seguir. Y entre las cosas que el anticristo va a hacer, vamos a ver algunos pasajes que nos dan algunas notas de él. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Aquí se nos habla de la bestia. Quiero decirles que el libro de Apocalipsis es un libro muy simbólico. Contiene multitud de simbolismos y para poder entenderlo correctamente hay que conocer muy bien el libro de Daniel. Para hacer una correcta interpretación del libro de Apocalipsis tenemos que hacerlo junto con el libro de Daniel. Si no, nos equivocamos. Si interpretamos mal a Daniel, interpretaremos mal el Apocalipsis.
Si interpretamos mal el Apocalipsis, interpretaremos mal a Daniel. Juntos es como se interpreta realmente. Recuerden que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿ok? No podemos sacar un texto fuera de contexto. Pero mire, aquí se nos habla, en el capítulo 13, se nos habla de la bestia. Dice, me paré, versículo 1, sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas y los cuernos son símbolos de poder, ¿ok? Dice, y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono. ¿Saben quién era el dragón? Se le llama así a Satanás, ¿verdad? El diablo le da su poder y su trono y grande autoridad, es decir, tendrá el respaldo del diablo. O sea, el diablo va a estar detrás del anticristo engañando a la gente, de tal manera que él va a hacer señales y prodigios. Recuerdan que el diablo era un querubín, ¿verdad? Querubín grande, y él tiene poder para engañar al mundo, y muchos van a creer los engaños suyos. Y dice ahí, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, versículo 3, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Una de las cosas que va a hacer el anticristo es simular la resurrección, ¿ok? Él quiere demostrarle al mundo que es igual que Cristo, es más, que Él es Cristo. Pero en realidad no es el Cristo, sino el anticristo. Pero engañará a mucha gente. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Fíjense, si leemos todo el capítulo vamos a ver que ahí hay un montón de información sobre el anticristo. Va a ser un poder terrible, engañoso. Capítulo 17, versículo 3. Aquí se habla de la mujer. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hay multitud de interpretaciones sobre quién es esta mujer. Hay algunos que dicen que es la Virgen María. Lo dice la Iglesia Católica. Pero no puede ser la Virgen María, porque la Virgen María, una vez que murió, ya dejó de estar, ¿verdad? El único rasgo que podría aplicarse sería el de la maternidad, ¿verdad? Pero María jamás fue perseguida, ni será perseguida, porque Dios estableció que todos mueran una sola vez y después de eso el juicio. Ya María murió y ascendió a los cielos, ¿o no? Imagino que sí, ¿verdad? Ahora, hay quien dice que es la Iglesia, pero tampoco puede ser la Iglesia, ya que esa interpretación está basada en alegorizar el pasaje, y este pasaje no tiene nada de alegórico. O sea, no hay ningún fundamento para pensar que esto sea una alegoría, ¿verdad? Y la Iglesia no está sobre la tierra en esa época. Ya a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, la Iglesia ha sido arrebatada y ya no está en la tierra. Por tanto, no se puede referir en el capítulo 17 a la Iglesia, porque la Iglesia ya fue arrebatada antes. Así que solamente el contexto inmediato, los versículos del 11 en adelante, nos da la correcta interpretación, y es que se refiere a Israel. Esta mujer de la que habla aquí se refiere a Israel, ¿verdad? En su tribulación final. Es ese tiempo de angustia que Israel va a pasar en su persecución, en la persecución que el anticristo le va a hacer.
En cuanto al sol, la luna y las estrellas de las que se refieren, pues son temas, frases que han sido aplicadas a Israel en multitud de pasajes. Yo tengo aquí un montón de pasajes donde a Israel se le habla de esa manera, donde se le señala también las 12 tribus de Israel. En definitiva, la mujer es Israel. Ahora, el anticristo va a contar con la ayuda de otra bestia, le llaman el falso profeta. En Apocalipsis 13, donde estábamos leyendo ahí, tienen todo el contexto. Voy a ir avanzando para que después podamos conversar. Al principio el anticristo se va a manifestar con gran poder, señales y prodigios. Y lo que va a hacer es conseguir lo que nadie ha conseguido hasta ahora: poner paz en Medio Oriente. Y eso lo hará convenciendo a Israel para que firme un pacto con los países árabes. El pacto será por 7 años. Es el pacto que el anticristo va a obligar a Israel y a los países árabes que lo firmen. Un pacto de paz por 7 años. Los primeros 3 años y medio habrá paz. Serán los años que el anticristo dedicará a engañar al mundo, a conseguir el cariño del mundo. Y lo conseguirá. La gente lo va a idolatrar hasta el extremo que al cabo de los 3 años y medio él va a exigir que quien no lo idolatre sea perseguido. Y él se va a levantar contra todo lo que es Dios u objeto de culto. Va a perseguir a cualquiera que crea en cualquier Dios, en cualquier religión, en cualquier cosa que no sea Él. Él lo va a perseguir. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, es decir, 3 años y medio. ¿Ok? Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esto es algo que lo vamos a ver, no nosotros, que lo van a ver aquellos que estén aquí en la gran tribulación. Para cuando eso ocurra, ya se habrá producido la resurrección de los creyentes y el arrebatamiento. Por tanto, nosotros no estaremos aquí. ¿Ok? Nosotros estaremos, mientras que aquí comienza la gran tribulación, nosotros estaremos en el cielo celebrando una fiesta, las bodas del Cordero, ¿verdad? Y ese es lo que ocurrirá, pero antes de las bodas del Cordero, ocurrirá algo en el cielo, y es que se producirá un juicio. El juicio será el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal, que algunos creen que solamente es para recibir recompensas, algunos lo van a tener crudo. Porque van a llegar al cielo y de allí lo van a arrojar fuera. Pero si son arrebatados los verdaderos cristianos, ¿cómo después los van a desechar? Eso es lo que da a entender la palabra cuando dice que Jesús, comentando sobre las bodas, él habló de una parábola, ¿verdad? De unas bodas donde alguien se coló sin vestido de boda. Cogerlo y echarlo a las tinieblas de afuera. Ese fue el veredicto. Se coló. ¿Cómo se puede colar? Yo puedo decir lo que la Biblia dice, no puedo decir lo que no dice. No me está permitido pensar más de lo que está escrito. Pero esa parábola deja ver que algunos van a entrar en la boda y serán echados fuera. Mateo capítulo 7, del 21 al 23, también da la impresión de que algunos llegarán a la presencia de Dios y le dirán:
pero Señor, si en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y aquello, y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Pero llegaron allí, llegaron a la presencia del Señor. Yo no sé nada más que lo que está escrito. Yo no me puedo montar en el caballo de la imaginación y galopar. No sé cómo será, pero esa parábola de las bodas y ese pasaje de Mateo 7, del 21 al 23, me hace ver que algunos van a llegar al juicio y allí van a ser rechazados. O sea, pastor, somos arrebatados mientras acá está la gran tribulación. Nosotros estamos en el tribunal de Cristo. No estamos en la boda del Cordero. No, todavía no ha llegado. Tribunal de Cristo y boda del Cordero. Ahí está. Por eso antes de la boda se hará la purga. Porque la boda es la unión de la iglesia con Cristo. Pero dice que Cristo viene a buscar una esposa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Cómo saber que uno no va a ser choqueado? Haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad. El tribunal es primero. Algunos que se van a colar, o sea, que van a colar, y esos que se han colado, en el tribunal van a ser rechazados. ¿Quiénes se cuelan? Tienen que colarse alguien que aparentemente... Por favor, presten atención porque si no, no me entero. Aparentemente, aparenta ser cristiano. Posiblemente predique las escrituras, pero a su favor personal, y no a favor de Dios. Entonces yo puedo pensar que actualmente existen pastores que van a predicar, pero a su vez recolectan dinero, pero algo beneficioso para ellos, utilizando la palabra de Dios. Ellos posiblemente se ponarán, y ahí arriba serán rechazados en el tribunal. El tribunal es una especie de coladera, eso que no puede dar. Un filtro. Un filtro, ¿no? Y solamente los que estén limpios llegarán A las bodas. La boda ya llevarse. Pero ¿por qué pensamos solo en pastores que sean infieles? ¿Por qué no pensar en cristianos que creen que son cristianos, que van a la iglesia todos los domingos, que leen la Biblia, que oran, alaban al Señor, pero después tienen una doble vida? Puede ser como que la labor de los judíos, Son los ángeles los que van a apartar a las ovejas de los cabritos. Puede que los ángeles cometan algún error, no lo sé. Lo que sí sé es que por el tribunal de Cristo, de ahí no van a pasar. El trigo de la cizaña, digo, el trigo separará. Claro, serán apartados los unos de los otros. Entonces, la cuestión es que hay cosas que la palabra de Dios dice y no nos da demasiada información. Pero la información que tenemos nos hace ver que más vale estar preparados. ¿Qué es lo que nos tiene que enseñar eso? Que nos debemos asegurar, que debemos vivir nuestra vida cristiana de tal modo que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, otro pasaje también más, cuando dice, para que cuando venga Cristo no tengamos que huir avergonzados. Hay varios pasajes de las Escrituras. Los que son rechazados, que los regresan a la guerra o los regresan. No, Señor, eso ya, una vez arrebatados, irán donde tengan que ir. La cuestión es, miren, Porque no sabían. Porque siempre nos han enseñado que en el tribunal de Cristo es para... sí, Señor, siempre nos han enseñado muchas cosas, hasta que teníamos que diezmar. Pero la cuestión es que tenemos la Escritura para meditarla, ¿verdad? Entonces la cuestión es que hay temas en los que a mí personalmente me gustaría que la Biblia dijera otra cosa. Hay temas en los que a mí personalmente me gustaría que la Biblia me diera más información. Pero la Biblia dice lo que dice. Y con lo que dice la Biblia, yo no puedo montarme en el caballo de la imaginación y galopar, no. Me tengo que quedar en lo que dice.
Pero lo que dice me hace pensar, y yo lo que tengo es que tener cuidado. Para mí, esa posibilidad es simplemente una advertencia para vivir, como dice el apóstol Pedro, puesto que sabemos que todas estas cosas han de suceder, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios? La respuesta está en la santidad. Claro. La respuesta está en la obediencia a Dios. Si nosotros vivimos sometidos a Dios y a su voluntad, no tenemos nada que temer. Pastor, ¿y las vírgenes que no entraron a las bodas? Por ejemplo, ¿no? Eran vírgenes y estaban esperando al esposo, pero no entraron. Fueron negligentes. Ahora, la boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 6 en adelante. Y oí, versículo 19, versículo 6, y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, ¡aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las oraciones justas, las acciones justas de los santos. Amén. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Viene la boda del Cordero, es decir, donde ya nos uniremos a Cristo y ya permaneceremos con Él por toda la eternidad. ¿Ok? Ahora, mientras tanto, aquí en la tierra se estará produciendo la gran tribulación, cual no ha habido otra antes igual, ni habrá otra igual después de ella. Será un tiempo de aflicción terrible. Y algunas de las cosas que se dicen sobre la gran tribulación son verdaderamente muy terribles. Pastor, la gran tribulación es después de los 3 años y medio. Digamos que el pacto es por 7 años y la gran tribulación será los 3 años y medio segundos. Los primeros, el anticristo estará graneándose el respeto y el cariño de todos. Pero cuando lo haya conseguido, ahí ya se mostrará, se quitará la careta y se mostrará como lo que realmente es, un hombre de pecado. Y es muy literal, porque dice 42 meses, entonces son exactos. No hay por qué pensar otra cosa. La gran tribulación. En ese periodo de tiempo ocurrirán cosas terribles. Por ejemplo, se tendrá que marcar a todo el mundo. Se marcará a todo el mundo. Y los que no tengan la marca no podrán comprar ni vender. Una de las cosas que se dice es que 1 kilo de pan costará el trabajo de todo un día de trabajo. Como Venezuela. ¿Cómo? Como Venezuela. Todo un día de trabajo por 1 kilo de pan. Lo cual quiere decir que ya eso se está dando. Pues eso se va a ir extendiendo. Debido a los gobiernos corruptos, nunca hemos tenido gobiernos tan corruptos como ahora. Nunca. Siempre ha habido gente corrupta. Pero que fueran tan descarados como ahora, nunca. En España tenemos más de 500 políticos en prisión por haber robado al pueblo. Más de 500 políticos. Y según se cree, más del 90% de los que están libres van a acabar en la cárcel. No hay manera de conseguir un político honesto.
Pero estas cosas son señales de los últimos tiempos. La marca. Apocalipsis 6, 13, 15, 14, 17, 20. O sea, hay multitud de pasajes que nos hablan de la marca, pero no se nos dice qué marca va a ser. Algunos piensan que ya estamos marcados, ¿verdad? Ya todo el mundo tiene su marca. Dentro de poco ya no hará falta el dinero. Con esto vamos a pagar todo. Y dentro de poco esto dejará de ser esto. Y será un elemento que nos pondrán en alguna parte del cuerpo y podremos hablar, mantener videoconferencias y hacer todo eso simplemente. Ahora sí, ¿Perdón? Implantan chip a uno para que lo... Claro. De la clínica lo vean. La Biblia nos habla de los 2 testigos que habrá en Apocalipsis capítulo 11. 2 testigos que estarán durante ese periodo de tiempo predicando la verdad y serán asesinados y expuestos públicamente. Y la gente hará una fiesta mundial por la muerte de estas 2 personas, porque ellos los angustiaban con sus sermones, diciendo: arrepentidos porque viene el juicio de Dios. Y la gente, cuando mataron a los 2 testigos, hicieron fiesta. Y eso va a ser en Israel. Ellos van a predicar, no se sabe. Se nos dice que van a predicar, no dónde. Y se nos dice que van a ser expuestos. Sus cuerpos van a ser colgados hasta que se deshagan. Hay quien piensa que estos 2 testigos serán Enoc y Elías, aquellos 2 que fueron arrebatados sin ver muerte, ¿verdad? Pero la Biblia no lo dice. Se nos habla de la gran ramera, capítulo 17 de Apocalipsis. Hay quien dice que es la Iglesia Católica Romana. Yo creo que es toda la Iglesia apóstata. Muchas iglesias evangélicas forman parte de la gran ramera, porque cometen los mismos pecados. Muchos evangélicos han predicado en contra de la Iglesia Católica porque en la Edad Media vendían indulgencias, vendían el perdón de los pecados a cambio de dinero. Hoy en día muchas iglesias evangélicas están haciendo exactamente lo mismo. Están vendiendo las bendiciones de Dios a cambio de dinero. Esas iglesias que hacen eso son iglesias apóstatas. La Apocalipsis nos habla de los sellos y las trompetas que forman parte de los juicios que Dios hará sobre la tierra en el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación terminará con la batalla del Armagedón, que es el Armagedón es un valle que está en Israel, donde se han producido las mayores batallas de la historia en Medio Oriente, se han producido en ese valle, el valle del Armagedón. La batalla de este Armagedón va a ser tan terrible, dice que va a haber tantas muertes que la sangre subirá hasta la boca de los caballos. O sea, va a ser una matanza enorme. Mucha gente va a perder la vida en esa batalla, en la que el anticristo estará persiguiendo a todo que no quiera someterse a su gobierno. Una vez que ocurre la batalla del Armagedón, que la tenemos en Apocalipsis capítulo 16 y en Zacarías 14, Satanás será atado por 1000 años, Apocalipsis 20. Es decir, Satanás será atado. Descenderá un ángel del cielo con una cadena en la mano y arrojará al diablo al abismo y no podrá tentar a nadie durante 1000 años. Durante esos 1000 años, Cristo estará gobernando en la tierra. Pero vamos por partes. Primero, termina la batalla del Armagedón, que la batalla del Armagedón termina cuando cuando el anticristo persigue a Israel casi hasta el exterminio. Cuando ya ellos ven que los van a alcanzar y que les queda un poco, ahí los judíos
será que clamen a Dios y se arrepientan de sus pecados y clamarán porque Cristo venga. Entonces Cristo vendrá y con su venida el anticristo será echado al lago de fuego. Con solo el resplandor de la venida de Cristo, el anticristo será derrotado. Será echado al lago de fuego. Satanás será atado y comenzará el gobierno de Cristo en la tierra, que durará 1000 años. Todo esto, hay un montón de pasajes bíblicos que ustedes lo pueden ver en el resumen escatológico que tienen en la página web. Lo digo para no estar viendo todos los textos, pues sería, no nos daría tiempo. Cuando Cristo venga, esa es la segunda venida. Recuerden que el arrebatamiento no es la segunda venida, porque cuando hablamos de segunda venida, venida aquí a la tierra, Cristo en el arrebatamiento no viene a la tierra, se queda en las nubes y llama a la iglesia a su encuentro. Por tanto, eso no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Cristo viene a establecer su reino sobre la tierra y dice que posará sus pies sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos, abriendo un gran valle en medio. Zacarías lo explica de una manera preciosa. Y Cristo establecerá su gobierno desde Jerusalén. Gobernando desde Jerusalén, gobernará el mundo entero, demostrando en esos 1000 años que el mundo se podía haber gobernado con justicia y con equidad. El mundo volverá otra vez a ser un verdadero paraíso. El mundo se restaurará a su primigenial estado. Pero dice que nosotros vendremos con Él a gobernar. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20 dice que nosotros reinaremos con Cristo 1000 años, pero no se nos dice cómo. Pastor, y cuando dice que todo ojo le verá y que toda rodilla se doblará, se refiere a ese momento en el que Cristo viene. Todo ojo le verá. Porque dice que como el relámpago que sale del oriente y llega hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Por eso Cristo dice, cuando digan, he aquí el Cristo está en el desierto, no le creáis. O he aquí que está en, no le creáis. Ya hay varias personas que dicen que son Cristo. En diferentes países están surgiendo falsos Cristos. Gente que se deja la barba y el pelo, se ponen túnicas blancas y van con una carita de buena gente por ahí tratando de engañar a los incautos. Pero realmente esos no son Cristo. La segunda venida establecerá el reino de Cristo en la tierra. Hay diferentes posturas teológicas en cuanto a si Cristo vendrá antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación, después de la tribulación. No se metan en esos fregados. La palabra de Dios es clara. Cristo viene a la tierra después de la gran tribulación, pero a la iglesia la arrebata antes de la gran tribulación. No se toman el coco. Durante el tiempo en que Cristo estará reinando, todos los que superaron la gran tribulación estarán viviendo en ese tiempo. Dice que los niños morirán de 100 años, es decir, que hasta la vida se alargará. Por tanto, hay pasajes hermosos en Isaías que hablan de que el león pastará con el cordero y que los bebés podrán jugar con las serpientes y no les harán nada. O sea, la creación entera será sujetada de nuevo otra vez a Dios. Pero al final de los 1000 años, Satanás volverá a ser suelto. Y una vez que sea suelto, conseguirá dos grandes grupos, dos grandes naciones. La Biblia les llama Gog y Magog, que tratarán de hacer guerra contra Cristo y contra su pueblo. Dice la palabra de Dios que cuando el diablo esté en el monte preparando la batalla, que cuando aquel que dirige su ejército levante la mano para dar la orden de ataque, dice la palabra de Dios que descenderá fuego del cielo. Y entonces ocurrirá lo que hemos leído en 2 de Pedro, capítulo 3. Todo el mundo entero estallará como una gran bola de fuego. Y los planetas y las estrellas, todo se fundirán.
y nosotros estaremos ya en el nuevo cielo y en la nueva tierra que Dios está preparando para nosotros. Solamente los que quedaron aquí sufrirán pérdida. Entonces se producirá el juicio final, el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que no han creído en Cristo, pero que se consideran lo suficientemente justos como para entrar en el reino de los cielos, serán juzgados. Y cuando lleguen delante del Señor dirán: yo no he robado, no he matado, no he hecho daño a nadie. Dice que los libros serán abiertos y serán juzgados por las obras que en ellos están escritas. Y todos ellos, todos los que lleguen al tribunal final, al juicio final, todos acabarán en el lago de fuego, donde estará el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los que no han querido obedecer ni creer a Jesús. Y nosotros pasaremos a la eternidad, a ese nuevo cielo y a esa nueva tierra que el Señor está preparando para nosotros. El infierno volcará todas las almas en el lago de fuego, que no fue hecho para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Pero como algunos hombres han querido seguir los pasos del diablo, acabarán donde él acabe. Y ese es el tormento eterno. La palabra de Dios es clara cuando habla del tormento eterno. Un tormento que dice la palabra de Dios que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, es un tormento eterno. Pastor, y durante los 1000 años habrá gente que se convierta a Cristo. La Biblia no lo dice. Los estados finales dependerán de la actitud que cada uno haya tomado en vida para con Cristo. Nuestra actitud determina nuestro destino eterno. Aquellos que creen en Cristo y se someten a su voluntad serán salvos. Y aquellos que no se han sometido a Dios ni a su voluntad serán condenados. Nosotros, en base a lo que hemos leído en 2 de Pedro capítulo 3, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Porque Apocalipsis 21 sabemos que allí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas, ni muerte, porque todas esas cosas habrán pasado. Así que Dios establecerá su reino entre nosotros, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Pastor, ¿Segunda de Pedro se escribe antes o después de Apocalipsis? Antes. O sea que Apocalipsis como que lo complementa. Bien, este es el resumen de la escatología bíblica. Hay mucho texto bíblico que habla de todas estas cosas. Si quieren, en nuestra página web entran en estudios y ahí tienen el resumen escatológico, ahí tienen un montón de información que les puede servir para que ustedes puedan ver todas estas cosas con su texto concreto, ¿no? Pero no nos habló del falso profeta. Sí, he hablado de un falso profeta, claro que sí. No, del falso profeta que va a estar junto a la Biblia. Le he hablado de la otra bestia que es el falso profeta, si lo he hecho. Lo que pasa es que no estaría explicado. Y estaba traumado. No, está preocupado ahora. No, pues es que yo también porque de verdad, pastor, déjeme decirle que estoy recontra preocupada. Y yo me alegro de que así sea. Lo único que quiero es que me dé los tips para volverme santa. Bueno, pues los tips para volvernos santos es que andemos conforme a la voluntad de Dios. Después pasaría hasta el servidor, pero el servidor... Miren, ojalá, aunque solo fuera por miedo, hiciéramos la voluntad de Dios. Ojalá. Por eso yo decía el otro día predicando que a mí me gustaría de alguna manera que Dios abriera vuestros ojos
para que el suelo se abriera y pudierais ver el infierno, aunque solo fuera por un segundo, porque eso os ayudaría a apartaros de todo lo malo y a obedecer a Dios, porque realmente lo que no es broma. Nosotros lo hablamos aquí en un plan relajado y en un contexto donde podemos reírnos si queremos de estas cosas, pero son muy serias. Estamos hablando de una eternidad. Miren, Romanos capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es el infierno, estar destituidos de la gloria de Dios. Imagínense que vamos en un cohete espacial y por alguna razón tenemos que salir al espacio. Algo se ha averiado en el cohete y tenemos que ponernos el traje y tenemos que salir. Y sabemos que tenemos un cordón que nos ata a la nave y un tubo a través del cual podemos respirar. Mientras tenemos ese cordón, no hay problema. Podemos movernos alrededor de la nave, podemos flotar, ir de un sitio a otro, podemos llegar, reparar la nave, pero si ese cordón se interrumpe, si esa cuerda se corta, si nuestro aire se interrumpe, imagínense que nosotros nos empezamos a alejar de la nave. Vemos la Tierra allá a lo lejos, chiquitita, ese globito azul, precioso, donde están nuestros seres queridos. La nave que nos puede llevar de vuelta, que se aleja de nosotros, o nosotros de ella. Y nosotros no vamos a morir, pero tampoco vamos a poder regresar. Vamos a ver a nuestros seres queridos disfrutando y nosotros no vamos a poder estar con ellos. Esa angustia de estar destituido de la gloria de Dios. Esa angustia de saber que pudimos disfrutar de eso y que no lo vamos a hacer porque fuimos negligentes, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, porque fuimos testarudos, porque fuimos rebeldes. Estaremos destituidos por siempre. Un dolor es terrible, pero cuando el dolor se prolonga en el tiempo, es mucho más terrible aún. ¿Cuánto creen ustedes que pesa esta Biblia? Vamos a suponer que pese nada más media libra, o sea, una libra, medio kilo. Vamos a suponer que esta Biblia solo pesa medio kilo. ¿Cuánto creen que pesará dentro de 10 minutos? ¿Y dentro de una hora? ¿Y dentro de un año? ¿Cuánto pesará? No es solo la intensidad del castigo, sino la prolongación en el tiempo. Estar destituido de la gloria de Dios para siempre, sin remisión, sin posibilidad de vuelta atrás. ¿No creen ustedes que es para pensarlo? ¿No creen que merece la pena que nos tomemos en serio estas cosas? Pastor, y los cristianos que ya fallecieron, están en el cielo, cuando se dé el arrebatamiento, ¿también van a ir al tribunal de Cristo? ¿O ya no? Claro que sí. Pero si estuvieron en el cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, lo hemos leído. No, pero yo hablo de personas que son cristianas y ya murieron. Que son los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, son personas cristianas que ya han muerto. ¿Qué pasará cuando Cristo viene por su iglesia? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero las almas de esos cristianos no están en el paraíso. Sí, pero sus cuerpos recibirán cuerpos nuevos. Y ahí sí los juzgarán. Claro. Pero mientras tanto, si uno de ellos que está en el cielo recibe su cuerpo
y después no lo encuentran justo que al lado de fuego. pues debe ser peor todavía porque ha estado en el cielo. Pues imagínate. Lo cual, lo que nos enseña es que tenemos que ser prudentes, sensatos, temerosos de Dios, para que no nos ocurra eso. ¿Preguntas? Dice la milenio, la palabra para llegar de todos de la tierra. ¿Perdón? Que la palabra en los 1000 años va a llegar a todos los confines de la tierra. Muchos. La palabra llegará antes del milenio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Antes. Pastor, quería preguntarle, cuando dice en Romanos 3, creo que citó, por cuando todos pecaron, Y están destituidos de la gloria de Dios. pero ahí dice todos, entonces eso yo quería que usted me diga, ¿no? La Biblia es clara cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, el pecado, o sea, es la paga del pecado lo que es la muerte. Es por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si creemos en Cristo, tenemos la posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Tenemos la garantía. Dios nos dice que si crees en Cristo, pasamos de muerte a vida. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan en la carne, sino en el Espíritu. Pero dice que cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo como arras, Sí, es como la primicia, el sello. el sello de que se va a salvar. Sí, Entonces lo que realmente hemos nacido de nuevo, porque todos nosotros de alguna manera no somos perfectos, ¿no? Pecamos en algunas cosas, pero no practicamos el pecado. ¿Sí o no? Ah, ya me asusté. No, que quiero que entendamos bien, porque hay personas que pueden estar pensando que simplemente con decir que son cristianos ya... por eso estoy tratando de que entiendan que no es solamente decir yo soy cristiano, que hay que vivir en santidad. Entonces, una evidencia de ser cristiano es que nuestra vida haya sido transformada, ¿cierto? Que nuestra vida haya sido transformada, que perseveremos en las enseñanzas de Jesús, que nos amemos los unos a los otros, porque si no amo a mi hermano a quien veo, ¿cómo voy a amar a quien no veo? Pero la palabra dice, todos somos salvos por la fe, ¿no? Y no por las obras, para que nadie se gloríe, dice. Sí, cierto, cierto. Pero quien tiene fe, la fe que tiene es lo que le salva. Pero los que somos salvos, sabemos, por Efesios capítulo 2, versículo 10, que Dios ha preparado de antemano ciertas obras para que andemos en ellas. De tal manera que si yo creo en Cristo y soy salvo, pero después soy negligente y dejo de andar en las obras que Dios ha preparado para que yo ande en ellas, debo tener cuidado porque no estoy andando en santidad. ¿Y qué decía Hebreos 12, 14? Que sin santidad. O sea, siempre hay que tener cuidado, siempre. Si nosotros no pudiéramos perder la salvación, ¿para qué tendríamos tantas y tantas advertencias en la Biblia? De que, cuidado, sed sobrio, velad, porque el diablo como león rugiente está alrededor buscando a quien devorar. ¿De qué sentido tendría esa advertencia si el diablo no puede tentar o no puede conseguir que un creyente deje de ser creyente? No tendría sentido. Esas palabras no se las dice Pablo a los cristianos, se las está diciendo a la iglesia. Por tanto, todas esas palabras de advertencia son para que nosotros nos andemos con cuidado. Yo tengo la certeza
la plena convicción de que si yo muriera ahora mismo iría con el Señor. Y esa convicción no está en base a que yo sea buena persona, ni a que yo haga nada, a que yo sea pastor, que yo predique el Evangelio, nada de eso. No es por obra. Es porque yo creo que la obra de Cristo pagó mis pecados. Punto. Yo creo a Dios. Y persevero en la fe, haciendo las obras que Dios hace. No me salvo por las obras, pero porque soy salvo, ando en las obras de Dios. Claro, por eso Santiago es muy claro en lo que dice. Santiago capítulo 2 es muy importante entenderlo bien. Yo les comenté el testimonio de un hermano que en México, cuando yo estaba predicando sobre la obra social, de la necesidad de que el cristiano y la iglesia cristiana hiciera obra social, me levantó la mano un hermano y me dijo, pero es que no es por obra. Y yo le dije, tiene razón, no es por obra la salvación. La salvación no es por obra. Nos salvamos por fe. Pero si tenemos fe, tenemos que andar en las obras de Dios. Porque la fe se prueba, se evidencia en que andamos en la voluntad de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. La fe sin obras es muerta. No sirve de nada. O sea, no es una verdadera fe. No es. Esa fe está picante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sin obras? Podrá existir. Y no es por fe y obras, no. Nos salvamos por fe, pero porque tenemos fe, tenemos que andar en las obras de Dios. Las obras de Dios son la evidencia de que mi fe es verdadera. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Pastor, entonces el Espíritu Santo es el que pone querer como en hacer. Cuando uno tiene esa inclinación ya natural a hacer las cosas de Dios, es una buena evidencia. Claro. Uno tiene carga. Claro. A veces hay cristianos que quieren hacer el bien y no pueden. Conforme se acercan a Dios, le cuesta menos. Claro, en la medida en la que nosotros pasamos tiempo con Cristo, acabamos pareciéndonos a Él. Esa es la clave. 2 Corintios 3:18. Mirándonos a cara descubierta como en un espejo. Porque si nos comparamos con otros, nos vemos superiores. Pero si nos comparamos con Cristo, nos vemos como realmente somos. Pero tenemos que quitarnos las caretas. ¿Alguna pregunta? Pastor, la misericordia de Dios como el juicio. El día del juicio no es tiempo de misericordia. El tiempo de misericordia es ahora. El tiempo de juicio es tiempo de justicia. Y Dios dará a cada cual conforme a lo que merezca. El tiempo de misericordia es ahora. Por eso ahora es el día de salvación. Ahora es cuando tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora que estamos en el periodo de la gracia, en el periodo de la misericordia. Porque si somos salvos no es porque lo merezcamos, es por gracia, es por misericordia. ¿Ok? Ahora podemos salvarnos por misericordia. En aquel entonces ya no. Entonces, ¿cuándo se acaba el periodo de gracia? ¿Cuando comienza el periodo de la Cuando llega el tribunal, el juicio final, ya no hay más que hacer. O sea, para el que está vivo, se determina el periodo de gracia cuando es llamado a la presencia de Dios. Después de muerto ya no podemos.
acudir a la misericordia de Dios. No, has tenido tu tiempo. Después no hay segundas oportunidades. Es mientras estamos vivos. Y si Cristo viene, si te coges en santidad, perfecto. Si no, lo lamentarás. Pastor, por ejemplo, los adventistas hacen bastantes obras. No me entero, hermana. ¿Puede elevar la voz? Los adventistas hacen bastantes obras y ellos piensan que así se van a salvar. ¿Es Falso. Falso. ¿Qué clase de obras tiene que ser esta? No. A ver, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Es muy interesante ese pasaje porque es muy claro. Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ok? Y esto no de vosotros. La salvación es un don de Dios. ¿Ok? Por medio de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es por fe. Pero una vez que somos salvos, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces, ¿las buenas obras cuáles son? Las buenas obras son hacer la voluntad de Dios. Pero no nos salvamos por eso. Nos salvamos por la fe. Las buenas obras son para evidenciar que tenemos fe. Es una consecuencia de la fe. Es una evidencia. Mi fe se muestra por mis obras. Por eso Santiago dice, claro, Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. Yo creo que también me dice que no nos tratemos de hacer el bien. Porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y la voluntad de Dios viene a ser obedecer su mandamiento. Claro. Pastor, ¿y la puerta ancha o la puerta ancha? La puerta ancha, digo, es no hacer la voluntad, y la puerta angosta es cuando haces la voluntad de Dios. Pero exactamente Es que no entiendo la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es respecto a qué significa, eso tiene relación con la... Eso tiene relación con lo que es el mundo hoy. Hay mucha gente que va por el camino ancho. Y ese camino lleva a la perdición. Y hay poca gente que va por el camino angosto que lleva a la vida eterna. Eso es lo que quiere decir Jesús con eso. Es decir, que en realidad, aunque Dios quiere que todos se salven, la mayoría no se va a salvar. A pesar de que Dios quiere que todos se salven. Pero no se van a salvar porque Dios ha establecido una condición. Que es que crean en Cristo Jesús. En la obra de Cristo como medio de su salvación. Y si la gente no quiere creer en Cristo, no se va a poder salvar. ¿Cuáles son los pasos de honra y los pasos de deshonra? Los pasos de honra y los pasos de deshonra. Pasos de honra. Por eso los calvinistas dicen que ya Dios hizo uno para salvación. No. Se equivoca cuando interpreta ese pasaje desde la perspectiva calvinista. Ahí no se está hablando de salvación. Ahí se está hablando del pueblo de Israel en comparación con el pueblo gentil. Pero no se está hablando de salvación. Lea el contexto y verá que se está hablando de una comparación entre Israel y el pueblo gentil. Pero no está hablando de salvación. Pablo habla de salvación en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 6. A partir del capítulo 7 ya no habla de salvación, habla de su experiencia. En el capítulo 8 vuelve a hablar de salvación y dice que por obra, o sea, nadie es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Capítulo 9 empieza a hablar de Israel como pueblo, como nación, escogido por Dios, como nación. Y Dios escogió a unos para honra y a otros para deshonra, pero se refiere a la gente de Israel. Unos fueron grandes personajes bíblicos y otros fueron gente muy mal, que obraron muy mal. Pero ahí ya no está hablando de salvación. 9, 10, 11 está hablando de Israel en su comparativa con el pueblo gentil.
No. O sea, en realidad no se sabe cómo estaremos la Iglesia con Cristo reinando durante ese periodo. Sencillamente se dice que estaremos reinando con Él. Pero no se les dice en qué sentido, en qué forma, en qué estado. Algunos dicen que seremos como espíritu puro, otros dicen que no, que estaremos físicamente. Eso es montarse en el caballo de la imaginación. 1 Corintios 4:6 dice que no pensemos más de lo que está escrito. Pero ya el enemigo Ya no tendrá poder sobre nosotros, sobre la iglesia no. Sobre los que estén viviendo en ese tiempo sí. Por eso conseguirán dos grandes naciones que le sigan en su rebeldía. Pastor, sobre la pregunta que había hecho el pastor, que los cristianos que murieron, ¿están ahora en el cielo, dice? Y luego, con la venida, cuando Cristo viene, su cuerpo va a ser glorificado. Cristo viene con los que han muerto con Él y su cuerpo resucitan y se unen a ellos. Entonces, y nosotros recibimos un cuerpo nuevo porque somos transformados en una vida. ¿Y los que no fueron cristianos? No, esos están guardados hasta el día del juicio final. ¿Están durmiendo, por decir? No, no están durmiendo, están en el infierno. Lucas capítulo 16. ¿Pero ya tuvieron juicio? No. A ver, Lucas capítulo 16 dice que ya están sufriendo en tormento. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el tiempo es un parámetro nuestro de aquí, de la tierra. Dios estableció el tiempo para nosotros, para los que vivimos sobre el planeta Tierra. Una vez después de muerto, pues el tiempo deja de existir. Entonces, el que muere, aunque muera en incredulidad, cuando despierte, yo creo sinceramente que despertará ante el juicio. ¿Y hay niños que se van al infierno? ¿Perdón? Hay niños que también han ido al infierno. No te oigo. Han ido personas, niños, adolescentes, que han ido también al infierno. Que si ha habido personas que han ido al infierno, niños. A ver, la palabra de Dios dice que de los niños es el reino de los cielos. ¿Ok? Pero la palabra de Dios también dice que cuando tenemos conciencia, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, un niño con 8 años puede tener conciencia y si no se arrepiente de sus pecados, irá al infierno. Todos estamos viendo niños. Por eso tenemos que predicar el evangelio a los niños. Un niño cortado. Perdón. No he oído. ¿Puede repetirlo más fuerte? A ver, dejen hablar, por favor, cállense los demás. El apóstol dice que el mundo tiene que hay muchos que la pena de las autoridades superiores. ¿Cuáles son? Bien. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 13 que debemos obedecer a las autoridades superiores. ¿Ok? No importa. No, están arreglando la Pero él habla de los ángeles, la Biblia no habla de los ángeles. La Biblia está hablando de las... Cuando habla de autoridades superiores, si leemos Romanos capítulo 13, por favor, podemos ir. Pero no me interesa lo que diga el cura, me interesa lo que dice la Biblia. Pero si hablan todos a la vez, ¿ustedes se creen que yo me voy a enterar de algo? Judas 8. Judas 8. Es que, créanme que yo no me entero bien. Y si hablan todos al mismo tiempo, menos todavía. Ahí está poniendo un ejemplo, ¿ok? En Judas 8 y 9 está poniendo un ejemplo, pero las autoridades superiores se nos habla en Romanos capítulo 13.
Y ahí se nos dice claramente, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Es decir, las autoridades superiores se refieren a las autoridades que tenemos, los gobiernos, los gobernantes, los reyes, los presidentes, los alcaldes. Ahora, cuando leemos en Judas, versículos 8 y 9, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando, está poniendo un ejemplo ahora, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, ¿de quién está hablando Judas? Leamos los versículos anteriores y verdad que está hablando de aquellos maestros que enseñaban falsas doctrinas. ¿Ok? Lean los versículos anteriores. Pastor, las autoridades superiores también pueden ser los gerentes de las compañías. Todo el que tiene una autoridad por encima de ti es una autoridad superior para ti. Para Miguel también era una, para el arcángel era también una autoridad superior del diablo. A ver, el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo, no profirió juicio de maldición, sino que dijo: Jehová te reprenda. Es decir, el arcángel Miguel no blasfemó contra el diablo, no ejerció su autoridad, sino que se sometió a Dios y le dio lugar a Dios para que Dios juzgara al diablo. Y es lo que el contexto nos está diciendo. Fíjense, versículo 3 de Judas: amados, porque siempre el contexto es lo que nos ayuda a entender un pasaje. Si tomamos un texto sin su contexto, nos vamos a equivocar. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, está hablando de aquellos que estaban enseñando falsa doctrina, y Judas nos está diciendo que tenemos que contender con ellos, con todo el que predique falsa doctrina, porque es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Ahora, La palabra destinados siempre era como así entender de que hay personas que han sido destinadas para esto. Y siempre a mí eso me... A ver, la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 que la presciencia de Dios es lo que escoge. ¿Ok? Por tanto, sí, han sido designados no en el sentido de que Dios lo condenó a que hicieran eso, porque eso anularía el libre albedrío que Dios le ha dado al ser humano. Esa doctrina es falsa, es calvinista, pero no es bíblica, porque Dios, cuando creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dijo: puedes hacer lo que quieras menos esto. Es decir, Dios le estaba dando libertad al ser humano para someterse a su voluntad o para no hacerlo. El ser humano era libre para escoger, y en su libertad escogió mal. Pero el ser humano es libre para escoger. Hoy en día todos nosotros somos libres para escoger. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, dice: yo pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios. Por tanto, no es que Dios condena a uno y dice: he creado a uno, como dice Juan Calvino, he creado a unos para salvación y a otros para condenación. Eso es falso, eso no está en la Biblia. La Biblia habla de una sola creación, no de dos. Juan Calvino se equivoca. Pero estamos hablando de escatología.
Pastor, quisiera que si no sé si sería mucha molestia de los pasos, la secuencia desde empezamos en la tierra. En la página web tienen un estudio resumen donde tienen los pasos a seguir. Y hay un libro que lo pueden descargar de internet. Se llama Panorama Bíblico. Y es un libro que es apaisado, es así entre largo, y comienza con la línea del tiempo, es decir, desde Adán hasta el Apocalipsis, con todos los acontecimientos que se van dando por orden cronológico. Tomen nota, se llama Panorama Bíblico. Lo pueden descargar en formato PDF y es gratis. Ahí tienen la línea del tiempo con todos los acontecimientos tal como han sucedido y los que aún quedan por suceder. ¿En audio también hay? ¿En audio? ¿O sea, lo mismo? ¿Audio también hay? ¿Perdón? Es que no lo escucho. El audio no. Lo hay en papel. O sea, perdón, en papel. En formato PDF. Es un libro que está fotocopiado y que usted puede ir pasando las hojas y va viendo la línea del tiempo. Y están todos los acontecimientos por orden. Es un libro bastante interesante. En el momento del arrebatamiento que les tiene en la tierra, he escuchado que dice que te preguntarán si eres de Cristo, te matarán, ¿Qué? En el tiempo en que es el arrebatamiento y quedan para la tribulación, y la persecución, dice que hay unos que te preguntarán si eres de Cristo, te matarán, desde adelante. Sí, imagínate por ejemplo algunos cristianos que hayan sido negligentes en su vida cristiana, cuando venga Cristo no se enteran, se quedan aquí, nosotros nos vamos en el arrebatamiento y ellos se quedan aquí. Pero como conocen la Biblia y saben que se ha producido el arrebatamiento, ellos van a alertar a su familia, a los otros, que de verdad que se han ido. No, uno dirá, ha venido una nave espacial y los ha abducido. No, es que tu familia se ha ido al extranjero y no te han dicho nada. Dirán mil cosas. El tema es que algunos sabrán lo que habrá ocurrido, porque eran creyentes, conocían la palabra, pero por no andar en santidad se quedaron. Esos, si quieren seguir a Cristo, durante la gran tribulación, serán perseguidos y posiblemente tendrán que pagar por su vida el creer en Jesús. Dicen que serán decapitados, literalmente. Una vez que mueran, irán a la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, dice que hay una gran muchedumbre de todo pueblo, lengua y nación, que son los salvos de la gran tribulación. Ajá. Se salvarán 144.000 de las tribus de Israel y una gran muchedumbre del resto de las naciones. Algunos prefieren la muerte, ¿no? Claro. Sí, porque saben que si se dejan marcar, irán al infierno. Ok. Muy bien, pues gracias por vuestra paciencia. Que Dios les bendiga. Sí, por favor. Eso es todo por el día, hermano. Mañana. Bueno, eso es todo por hoy día, hermanos. Les pido por favor que mañana lleguen más temprano, porque mañana vamos a seguir. Hay que aprovechar que está el pastor Nicolás acá, aunque hoy día nos ha asustado un poco, pero lo perdonamos. Mañana vamos a ver algo bien interesante acerca de los apóstoles, los profetas, la cobertura espiritual, ¿no? Las sectas, la nueva corriente. Es bueno estar informado para evitar justamente esas preguntas sobre las doctrinas calvinistas que tanto se están metiendo en la iglesia. ¿No? Recuerden que este sábado nos vamos al retiro.